Marx hace una crítica a la economía política. Esta se enfoca en el valor desde un punto de vista metafísico y no desde la economía política, puesto que una cosa no puede tener valor en sí sin referencia a otra cosa. Las dos corrientes principales que dominarán el escenario científico-filosófico de la Europa occidental hasta el siglo XX son el racionalismo y el empirismo. El racionalismo buscará lo que está más allá de la finitud del mundo empírico, mientras que el empirismo buscará el origen de la ciencia en lo absoluto. Es así como aparece Francis Bacon, quien nos señala que el conocimiento se da gracias a nuestros sentidos. Luego tenemos a Galilei, quien une dos líneas de pensar filosófico, la matemática y la naturaleza. Por último, el más grande pensador del siglo XVIII que se opondrá a la metafísica es Manuel Kant, quien resalta que la metafísica no puede ser conocimiento, la metafísica aspira a ser ciencia o al conocimiento científico. La metafísica escolástica. Esta nace de las ideas aristotélicas, en especialmente de la lógica, toma solo las ideas del mundo inteligible de Platón, convierte conceptos en cosas reales, toma también ciertos conceptos del cristianismo, como la perfección, pureza, eternidad, infinitud, etc. Y esta misma se basa más que todo en una búsqueda del conocimiento y del autoconocimiento para el ser humano. La filosofía neopositivista elabora una crítica hacia la antimetafísica para la negación de la existencia de dos mundos, el inteligible y el sensible, para unir estos dos en uno solo, que es el mundo de la experiencia, y tomarlo como verdadero. ¿Esto qué quiere decir? Tomemos un ejemplo de dos personas, dos mundos diferentes. Cada una persona piensa diferente, pero cada una tiene su propia experiencia. Entonces, en esta crítica se basa en la experiencia y esto es lo real. La teoría de la razón antimetafísica quiere eliminar la metafísica, es decir, las especulaciones, y mejorar o construir una herramienta para la filosofía, es decir, un lenguaje científico. Continuamos con la crítica materialista marxista que integra críticamente los conceptos. Un ejemplo es como Juanito cree en una posición sustentada y teórica sobre por qué deberían eliminarse la estratificación social, los estados y entre otros constructos culturales. Pues haciendo una observación de la historia, involucran procesos de explotación y represión en estructuras y procesos que mostraron la desigualdad que existe a la hora de repartir y distribuir recursos. Seguimos con el neopositivismo, que critica técnicamente la validez de algo, pero especula empíricamente sobre todo. Se toma con detenimiento para especular y sabe que todo es relativo. Este le acompaña el escepticismo y el agnosticismo. Un ejemplo claro podría ser como ellos consideran que la matemática y la lógica debería ser patrimonio cultural, porque son comprobables, sustentables y poseen objetividad, mientras que la metafísica, entre otros constructos, carecen de importancia, pues según ellos no poseen una verdadera relevancia de peso y son superficiales. Seguimos con la posición antimetafísica, que consigue o que consiste en el desarrollo y crecimiento de las ciencias mismas para que los hombres la reconozcan y la coloquen en práctica en contextos sociales. Se intenta luchar contra la metafísica y el idealismo para no caer en hipótesis, que obviamente no es una debilidad humana, o en la lógica idealista, que hace que la materia sea un derivado de la idea y se encarga de transformarla, cambiar y construir una forma de pensar, sobre todo como un método que sea estandarizado, establecido y extendido en la cultura occidental y que por supuesto carece de objetividad o poco intenta acercarse a una crítica profunda y con más peso de validez. Terminamos con el idealismo como aquello que pretende ver el mundo de acuerdo no solo a la observación de lo que se compone en el mundo por nuestros sentidos, sino que también por nuestras ideas y pensamientos. Percibe todo esto desde un romanticismo, armonía y percepción pictoresca. Un ejemplo es como por ejemplo
la creciente fama de un autor en el mundo de la poesía es producto de su perseverancia, idealista, romantizada, inexperta, lo que lo lleva a la cima, pues tiende a ver todo de una forma pintoresca. El pensamiento marxista tiene dos pilares que merecen ser señalados. Primero, la crítica de la especulación y segundo, el método crítico del conocimiento. Por la primera accederíamos a la consideración de la metafísica y por la segunda al problema de la fundamentación de las ciencias. El primero de ellos es el momento disolutivo de la representación empírica y el segundo su restauración. El proceso especulativo pasa por dos fases. La primera es la de inversión ontológica del sujeto real y su predicado, logrando con ello hacer el predicado ideal el sujeto y del sujeto real el predicado. Esto convierte al concepto en un subsistente por sí mismo y por lo tanto le da existencia y consistencia empírica. Este es el procedimiento que ya ha sido reconocido como hipóstasis. El segundo momento o de restauración es el proceso o camino inverso, la especulación. Se encarna, se vuelve empírica, se planifica con un contenido. Los desarrollos reales de la vida, la naturaleza, la sociedad, aparecen ahora como resultado crítico y por este medio se ha convertido en soporte de lo material.